Bienvenidos al podcast de Desparramando, el hogar de la fantasía y la ciencia ficción. Hola, soy Chente y bienvenidos y bienvenidas todos a Desparrunzando, el canal donde hablamos de libros y de series de ciencia ficción sin ningún tipo de rodeos. Pero antes de empezar con el tema, como siempre os recomiendo que os suscribáis, le deis al me gusta, le deis a un like y todo este tipo de cosas que bueno, que sabéis que siempre ayudan un montonazo, sobre todo para vencer a ese algoritmo que siempre nos persigue. Y dejadme un comentario si queréis que traiga otro tipo de libros, otro tipo de cositas. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando del Bobiverso. Ya sabéis que ha sido mi tema estrella en los últimos meses y es ese libro que considero que debería estar editado en español, pero no lo está. Así que si algún editorial me está leyendo desde aquí, pues os animo a que le deis al tema. Y bueno, vamos a seguir con el Bobiverso, porque después de Somos Legión, Somos Bob, pues toca hablar de su continuación directa, que es Somos Muchos, y escrito por el mismo autor, Dennis Taylor. Voy a hacer un aviso importante. Este va a contener spoilers del libro. Así que si no lo habéis leído, pues os recomiendo que hagáis un alto y lo leáis. No creo que haya spoilers serios porque tampoco se presta así. Pero bueno, dicho esto, pues vamos al tema. Primero un pequeño contexto rápido. Somos Muchos es el segundo libro de la saga del Bobiverso y continúa exactamente donde termina el primero. Bob Johansson, ya sabéis, nuestro Bob, ya no es solo una mente digital encerrada en una sonda. Ahora hay un montón de Bobs, hay un montón de sistemas estelares y bueno, cuando hay más de uno ya sabéis que todo esto atrae problemas nuevos. Y si el primer libro era una presentación del concepto, este libro es lo que hace crecer el universo de verdad. Para mí esto no es... Para mí, antes de entrar en... Voy a quitar los spoilers. Antes de entrar en los spoilers, para mí esto no es un mero relleno o no es un mero voy a entrar por aquí para seguir presentando. Esto ya entra en materia. Aquí ya no hay... Te explican, es verdad que al principio te explica un poquito sobre de dónde venimos, porque claro, el autor, como todos los autores, cuando es en una saga, al principio te explican. Pero esto entra directamente en el tema. Y nosotros vamos a entrar ya en el tema también. ¿Cuál es la trama principal? Aquí ya hay muchos Bob. Esta historia se sitúa como varias décadas después del inicio de la exploración espacial de Bob. Y las ondas autorreplicantes pues han hecho su trabajo. Y lo han hecho quizá demasiado bien. Si es verdad que en el primer libro nos presentan, bueno, pues eso, que Bob tiene problemas en replicarse al principio, pero aquí ya hablan de decenas. Y aquí cada una tiene su propio nombre, su propio carácter y su propia misión. Porque este es uno de los temas fundamentales de este libro, que es que las copias ya no piensan igual. Ellos lo llaman la deriva replicativa. Porque te explican, hay un momento que te explican que eso, que ya pues una copia de una copia de una copia no es igual a la primera copia. Bueno, esto es siempre poner el mismo ejemplo. Si os doy que cojáis un lápiz y os pongáis a repetir la misma palabra cuando llevas unas pocas frases, probablemente ya no pienses igual o ya no la escribas igual.
Y es verdad, bueno, pues que estos Bob, algunos se centran en la exploración pura, otras en las ciencias y otras en la cartografía galáctica. Es verdad que empiezan por ahí a verse otro tipo de Bobs. No voy a entrar en spoilers. Y otros pues están obsesionados con salvar a la humanidad, intervenir en civilizaciones alienígenas o prepararse para amenazas futuras. Aunque bueno, todos parte del mismo Bob, empiezan a divergir y eso genera tensiones internas bastante interesantes. Al final ellos mismos te lo explican que no es que sean dos personas diferentes y es simplemente el mismo. Y aquí entra el libro en la situación de la Tierra. La situación de la Tierra, bueno, ya es catastrófica porque han pasado décadas. La humanidad pues ha quedado, bueno, pues destruida gracias a grandes conflictos globales y bueno, el planeta va al borde del colapso total. Y es justo ese momento en el que llega Bob. Bob y todo el Bobiverso a poner solución. Y aquí entran en uno de los principales dilemas que tiene el libro. ¿Deben los Bob salvar a la humanidad o debe más amplio, como salvar la vida en general? Evidentemente, esto nos lleva a que estos Bob impulsen proyectos de colonización, traslado humano a otros sistemas, desarrollo tecnológico acelerado. Pero claro, ya no todo depende de ellos, porque encontramos muchas otras ondas o otras sondas que son las ondas brasileñas, que me encanta como el locutor de la serie, porque hablan como si hablásemos brasileño de andar por casa. Y estas ondas tienen una filosofía totalmente distinta. No te dejan bien claro, no te lo dejan bien claro, no es un spoiler, ¿vale? Si es porque no han tenido background, porque a diferencia de lo que nos cuentan de Bob, que Bob cuando la lanzan al principio del primer libro, pues ya te dice, mira, te voy a quitar todas las barreras para que tú puedas ser libre. Aquí no. Estas sondas son expansionistas, agresivas y además no tienen reparos en eliminar la competencia. Y esto nos lleva a una de las cosas guay del libro, que son humanos contra humanos, pero en versión IAs inmortales. Y bueno, pues nos da ese dilema moral entre cooperación y dominación, entre preservación y conquista. Y aquí ya encontramos, o nos presenta el autor, otras civilizaciones alienígenas, porque es verdad que en el primer libro sí que nos presentan alguna, creo recordar, pero aquí ya nos las presentan muy seriamente. Y que ellos hablan de los otros. Aquí hay un conflicto serio. Esto no voy a hacer spoiler, pero serían los Borg. ¿Vale? Es una mente colmena y que, bueno, pues hacen las cosas que hace la mente colmena. Ojo, esto no es una guerra sucia, no es una guerra... Es verdad que es un poco guerra sin cuartel, pero si eres capaz de ponerte en el lugar de los invasores, o en el lugar de lo que ellos denominan invasores, no es un voy a matarte. Ya se ha desmonetizado el vídeo en el momento que esto se pueda desmonetizar. Sino es un libro que nos presenta. Si eres capaz de ponerte en el lugar del otro, ese otro es algo más que una simple mancha que viene a por ti. Incluso yo creo que puedes llegar a comprender perfectamente al otro solo con el hecho de las pocas interacciones que tienen. Bueno, aquí este libro pues habla sobre identidad, conciencia digital, responsabilidad moral, incluso soledad. Todo, como ya sabéis, envuelto en ese humor constante, referencias frikis y unos diálogos francamente muy ágiles. Vamos a ver. Si os ha gustado el primer libro, el segundo libro os va a gustar. Este es verdad que es más ambicioso, más complejo, más interesante, es un universo muchísimo más expandido, los conflictos son más serios y Bob ya no es esa figura simpática. Ahora aquí hay más. Esto tiene puntos flojos, evidentemente. Bueno, pues al principio puede ser
un poco complejo. Vienes de solamente un Bob y ahora ya hay muchos Bob. Es verdad que, bueno, te especifican qué Bob estás hablando, de qué Bob estamos escuchando, pero bueno, esto se puede hacer un poco complejo. Y es verdad que algunas tramas avanzan muy rápido y otras tramas les cuesta avanzar más. Bueno. Bueno. Yo, como conclusión, yo simplemente os digo lo que os digo siempre. Si os gustó Somos Legión, leer Somos Muchos no es opcional, es obligatorio. Y si aún no conocías el Boyverso, pues esta saga es divertida, es inteligente y es sorprendentemente profunda. Es sorprendentemente profunda para lo que podría ser. Y bueno, si has llegado hasta aquí, dime, ¿qué Bob te gusta más? ¿Te gusta más Riker? ¿Te gusta más Homer? ¿Te gusta más Bob original? ¿Te gusta más otro? Déjamelo en los comentarios. Y déjame en los comentarios también si has leído esto, si no lo has leído, si bueno, ¿qué te parece este libro? Y si eres una editorial o trabajas para Nova o trabajas para cualquier editorial, animaros y editadlo. Esto es un pelotazo. Y bueno, como siempre digo, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.